Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Rodolfo Morales Vallejo. Soy aspirante a estudiar la ingeniería en logística y transporte en UNADEM. El tema del que les voy a hablar es la crisis de la logística terrestre y cadena de suministro en México. Es un tema bastante extenso, con muchísimas aristas, políticas, geopolíticas, financieras, es decir, bastante extenso. Es un tema bastante globalizado. Vamos a hablar de los antecedentes, del impacto de esta crisis, de las consecuencias. La crisis de la logística terrestre en México o del transporte terrestre, pues tiene sus antecedentes en la crisis mundial de alimentos, el, el Tratado de Libre Comercio, la adopción del sistema neoliberal a partir de 1982 y el inicio del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1995. Como lo comentábamos, los antecedentes son económicos, financieros, políticos, pero en la logística en México en cuanto a transporte es un tema de crisis, es un tema de poco apoyo. La logística en realidad en México está afectada en almacenes, en distribución, en sistemas de administración, en recursos humanos. eh, es decir, son muchas ramas las que están, digamos, lastimadas por este tema de impacto. Eh, Tuvimos una metodología, llevamos la metodología que estudiamos en nuestro sistema de estudio. La metodología fue primero, pues obviamente fomentar la idea en nuestra mente, qué es lo que vamos, qué es lo dónde va nuestra investigación, hacia dónde va, qué fines tiene, si tiene un final social de conciencia, buscar cuál es el fin de esta investigación, en dónde vamos a buscar, obviamente en internet, bibliotecas virtuales, Google Académico, muchos sistemas dentro, usar dónde buscar, cómo buscar, que las fuentes sean fidedignas, que los autores sean plumas autorizadas, es decir, que las fuentes sean totalmente garantizadas. Enseguida llevamos una bitácora de investigación, una investigación de campo. Esta investigación la llevé yo a cabo en la central de abastos, en se, eh, donde llega el transporte del interior de la República. Investigamos, primero hicimos una agenda, en esa agenda pues vamos a tomar fotografías, entrevistas, ver en la zona del campo donde está esos puntos en México nos han afectado tanto. No hay una zona de recibo, zona de calidad, zonas seguras, zona de andenes bien establecidas, bien delineadas, es decir, de una manera global, ver el impacto de una logística mexicana pues totalmente deficiente. Enseguida viene la aplicación de una entrevista con un profesional en la materia, un licenciado Juan Ramón Torres Morales, licenciado en Ciencias Políticas. La razón de la entrevista obviamente era tener una opinión de un profesional, ver si nuestra ruta de investigación es correcta, si nuestras formas son las correctas y sobre todo también ampliar un horizonte de ruta, ¿no? Hacia dónde vamos, a dónde vamos a investigar, en dónde encontremos una fuente más amplia, más fidedigna. Y bueno, evidentemente no la amplió porque nos habló de la crisis del transporte terrestre en la frontera norte con Estados Unidos.
Este tema pues también dio más material para el estudio. Eh, Nos habló de la crisis que hay en cuanto a transportistas que no dejan pasar a Estados Unidos las unidades, eh, solamente pasan las cajas. ¿Por qué, por qué es esa acción? ¿Por qué no dejan pasar los tractores? Que ahí nos llevamos otra explicación más amplia, que es por el transporte, el sindicato de transportistas de Estados Unidos, y por una mala negociación del tratado, falta de energía de los sectores políticos, y pues en general es pues la mala política mexicana, ¿no?, que hemos hecho en el Tratado de Libre Comercio. Enseguida, la siguiente parte de nuestra investigación pues fue la aplicación de encuestas y análisis. En este tema, bueno, el objetivo era conocer los diferentes tipos de estadísticas, su clasificación, conocer los tipos de variables en estadística, reconocer la estadística descriptiva e inferencial, los conocimientos pues en el estudio. En nuestro tutorial venía a ser una encuesta a 10 personas sobre el tema de investigación. Ya en el campo de la entrevista, pues las 10 personas que entrevistamos fue para conocer si conocen la cadena de suministro de productos mexicanos en los mercados mexicanos. Las 10 preguntas fueron bastante, pienso yo que tanto puntuales, y sí nos dieron un reflejo pues de la realidad que vivimos en cuanto a la crisis de productos mexicanos en el mercado. Empezamos con la escolaridad de los encuestados, seguimos con la ocupación, y enseguida una pregunta clave fue conocer si conocen lo que significa cadena de suministro. En general los datos fueron negativos. La escolaridad de las personas encuestadas fue baja, la ocupación también fue, digamos, laboral, poca gente, no había gente en academia, no tenía estudios académicos, y el significado de la cadena de suministro, pues poca o ninguna persona la conoce. El segundo tercio de preguntas es los comercios mexicanos, con qué regularidad asisten las personas a los comercios extranjeros, cuál es el medio de difusión que la gente usa para comprar los productos tanto de primera necesidad como los secundarios o los terciarios, y también cuánto le interesaría conocer a la gente, o si conoce la gente del beneficio de comprar en mercados extranjeros. Obviamente también las respuestas fueron bastante negativas. En las gráficas vemos que la publicidad del sistema globalizado pues nos indican que el mercado mexicano está pues bastante devaluado. El tercer tercio de la investigación a las personas fue cuánto compras de algún producto, o qué te guías cuando compras un producto mexicano. Cuando compras en algún establecimiento, te interesa si es de manufactura nacional, qué tan a menudo consumes productos ilegales en México, aparatos, juguetes, discos, y la compra de productos, y saber si la gente sabe que con la compra de productos extranjeros afectan a la economía nacional. También fue bastante significativa las respuestas, por no decir negativas.
Los indicadores nos dicen que la mayoría de las personas no compran en establecimientos ni productos mexicanos. A manera de conclusión, la crisis del transporte terrestre en México, como lo expliqué al principio, es un tema bastante extenso, global, y es un tema demasiado, con demasiados matices, pero pues como mencionamos, la caída del campo mexicano, la crisis económica mundial de alimentos, el Tratado de Libre Comercio y a grandes rasgos es las causas, la caída de los precios mundiales de sorgo, maíz, trigo, el déficit presupuestal con el Tratado de Libre Comercio y la falta de presupuesto, incentivos financieros y capacitaciones por la crisis global que vive México. Todos estos factores han hecho que el campo mexicano pues esté pues completamente olvidado o completamente caído. A manera de conclusión, el, los resultados de la encuesta del mercado nacional nos dice que el 80% de los encuestados desconoce lo que significa la cadena de suministro. El 70% de los encuestados compran establecimientos extranjeros por publicidad e ignorancia. El 72% de la gente consumidora compra productos importados por necesidad, por precio, y el 81% compra productos ilegales a pesar de saber que dañan la economía nacional. A grandes rasgos, la explicación de la investigación. Agradezco infinitamente su atención. Muchas gracias.